Es muy bueno esto que pasa en los canales activistas, porque si bien nunca nos vimos, lo único que tenía de confianza a mi alcance eran mis padres y mi hermana. Ellos, hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de este canal. Mi nombre es Carlos y en esta oportunidad quería hablar sobre lo que fue mi salida, ¿no? Mi salida de la secta y las cosas que me ayudaron a mí a salir con éxito. Es decir, que mi salida sea lo menos traumática posible. Antes de continuar, quería recordarles que mi situación particular, mi situación personal, era muy difícil antes al salir de la secta. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque al salir de la secta también se produce mi separación, de tal manera que eh, mi esposa, digamos, se va de la casa y quedo solo en este lugar, experimentando una sensación de una especie de vacío existencial, ¿sí? Un no saber qué hacer ni a dónde ir, ¿sí? Eso sentía. Luego también la otra, la otra contra que tenía era que estaba en cuarentena. Es decir, que no tenía ningún lugar a donde recurrir, ningún lugar social a donde buscar nuevas amistades en persona, ¿sí? Y tampoco no podía hacerme una red de contención social con facilidad porque estaba en cuarentena, ¿sí? El otro factor en contra que tuve fue que yo mismo me expulsé de la congregación, ¿sí? Yo me autoexpulsé, podemos decir, porque mi conciencia me decía a mí mismo, ¿sí? Que tarde o temprano iba a perder esas amistades que tenía en la congregación, que estas amistades iban a dejar de ser. Por lo tanto, yo mismo me dije que el proceso sea lo más corto posible. No quiero alargar el sufrimiento. Por lo que decidí dejar de tener contacto con las personas de la congregación. O sea que me encontré en una situación muy difícil en la que no tenía nadie a mi favor. ¿Mm? No tenía personas a mi alrededor que me comprendieran. ¿Qué es lo que hice? ¿O qué cosas me ayudaron a salir con éxito? En primer lugar, encontrarme conmigo mismo, ¿sí? Porque una de las cosas que pasan en la secta es que ellos te despersonalizan, es decir, que te alejan de tus propios pensamientos, ¿sí? Cualquier deseo, cualquier motivación personal que tú tengas es relegada a un segundo plano y para que tú trabajes principalmente a favor de los intereses de la organización. Eso es lo que pasa allí. Por lo tanto, dejas de ser tú mismo cuando estás allí dentro. Entonces, lo primero que hice cuando me salí fue comenzar a encontrarme conmigo mismo, ¿sí? Hacerme preguntas sobre mi vida. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Mm? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Mm? ¿O qué clase de vida quiero tener? ¿Sí? Esta pregunta es muy importante, la última, ¿no? ¿Qué clase de vida quiero tener? De esa manera me empecé a encontrar conmigo mismo y a saber qué, qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Para poder estar bien y para poder estar en armonía con mi ser, con lo que yo realmente quiero. Otra cosa que me sirvió de mucho fue dejar de lado la forma en cómo la secta te lo muestra a Dios, ¿sí? ¿Verdad que la secta de la JW te muestra un Dios severo, un Dios castigador, un Dios muy sensible, que no tarda en quitarte su aprobación, ¿sí? Y esas son cosas que te pueden hacer sentir muy mal, que te van aminorando tu autoestima. Por lo tanto, cuando salgo de ese lugar, lo primero que hice fue comenzar a observar otra clase de Dios, el Dios de amor, el Dios de la comprensión, de la misericordia. ¿Sí? Y de esa manera me sentí acompañado, ¿sí? De esa manera sentí un consuelo y una comprensión como la que nunca tuve cuando estuve allí, en ese lugar, en la secta. ¿Sí? Es importante hacer esto, porque si seguimos conservando a la forma en cómo la secta muestra a Dios, ¿sí? Un Dios severo, exigente, nos saldremos de la secta,
pero vamos a seguir sintiendo una presión. Nuestra autoestima se va a seguir socavando con esta clase de Dios y hasta no nos vamos a sentir merecedores de nada, porque es un Dios insano y es un Dios irracional, el que ellos plantean. Una vez que dejo a esa forma de ver a Dios de lado, eh, otra cosa, la tercera cosa que me ayudó fue comenzar a estudiar o a analizar todas las cuestiones religiosas y espirituales de una manera objetiva. Yo no podía negar mi historia, ¿sí? Mi historia es de una persona que siempre buscó la verdad, el bien y buscó tener un norte en sentido espiritual, ¿no? Un sentido espiritual. Por lo tanto, no podía negar ese impulso. Pero una vez libre de toda clase de influencia religiosa, aproveché esa situación, ¿sí? Para poder analizar objetivamente las escrituras y también las demás religiones, ¿sí? Eso me ayudó a saber qué es lo que realmente me convenía en sentido espiritual. También la cuarta cosa que me ayudó muchísimo fue el participar en los canales activistas, ¿sí? Yo les tengo que agradecer, voy a aprovechar, ¿no?, este video para agradecerles a ustedes, a los que están viendo este video eh, personalmente, porque muchos de ustedes eh, intercambiaron conmigo mensajes, pudimos conversar a la distancia y fueron esa clase de compañeros virtuales que me ayudaron a sentirme contenido, ¿sí? Es muy bueno esto que pasa en los canales activistas, porque si bien nunca nos vimos, ¿sí? Nunca nos vimos personalmente, eh, igualmente pudimos forjar unas relaciones muy fuertes, muy buenas. ¿Sí? Pudimos motivarnos entre nosotros. Me pasó incluso que personas que pasaban por mi misma situación, ¿sí? Es decir, personas que habían despertado el mismo mes que me pasó a mí, en abril de 2020, o algunos habían despertado meses después. Pero fue esa clase de compañía virtual en los canales activistas que me hizo sentir contenido, ¿sí? También otra cosa que me ayudó mucho fue el practicar deportes, ¿sí? Cuando el tiempo siguió pasando y la cuarentena se fue, digamos, se fueron sacando algunos límites de la cuarentena, se fue ablandando, flexibilizando, ¿sí? Eh, los clubes deportivos comenzaron a abrir. Y en este caso a mí me encanta el vóley, ¿sí? El voleibol es un deporte que practiqué desde mi adolescencia. Por lo que aproveché, ¿sí? Apenas comienzan a abrir los clubes, aproveché a ir a practicar un deporte, ¿sí? Eso me ayudó a sentir un aire fresco en mi vida, ¿no? Nuevas personas que comencé a conocer, otra clase de conversaciones que comencé a tener, ¿sí? Si bien lo religioso y lo espiritual es importante en la vida, pero también es importante ser equilibrado y saber tener momentos de eh, distracción, de ocio, para renovar energías. Así que eso también me ayudó muchísimo, ¿no? Practicar un deporte. Y ante todo, quería agradecer a mi familia, ¿sí? Porque yo cuando dejo la secta, lo único que tenía de confianza a mi alcance eran mis padres y mi hermana. Ellos, menos mal que nunca entraron a los testigos de Jehová. Y cuando comienzo a estar con ellos, sentí una alegría inmensa, porque, les soy sincero, cuando yo pertenecía a la secta, veía a mi familia unas 5 o 6 veces al año, ¿sí? Casi no llegaba a la casa de mis padres por estar tan concentrado en actividades de la secta. Sin embargo, cuando me salgo y comienzo a estar con mi familia, me pasaba algo muy raro, porque sentía que los amaba mucho, pero a su vez sentía que no tenía la confianza que yo quería tener, ¿sí? Era como que todavía no los entendía muy bien, ¿sí? Hasta ese punto llegó la secta a afectarme, de que mis padres y mi hermana me parecían personas con las que estaba aprendiendo a relacionarme desde que me salgo de la secta. Pero hoy en día tengo una confianza total con ellos y es realmente una alegría muy inmensa para mí haberme reencontrado con mi familia luego de salir de la secta. Fue como, sí, volví a recuperar mi familia.
cuando salí de ese lugar. Hoy en día puedo decir que estoy mucho más tranquilo, me siento emocionalmente mucho más estable, ¿sí? Y quería compartir con ustedes, ¿sí? Esta experiencia, porque sé que son personas de valor. Todos los que ven estos videos son personas de valor, de conciencias elevadas, que se dan cuenta que hay cosas allí dentro que no están en armonía con la voluntad de Dios y por lo tanto comienzan a ver otras fuentes y comienzan a salirse de ese lugar. Los felicito porque son conciencias elevadas, conciencias superiores que pueden vencer los miedos y seguir adelante. Muchas gracias por apoyar este humilde canal, ¿sí? Y les agradezco de corazón realmente todo lo que me dicen, todas esas cosas buenas. Nos vemos hasta la próxima entrega. Que estén bien.